Hola chicos, me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes, aunque sea por este medio. Ya los extrañamos mucho, pero nos da gusto saber que muchos están viendo nuestras clases. Hoy estoy muy contenta porque vamos a empezar una nueva serie que se llama Los Niños de la Biblia. Pero antes de que empecemos, vamos a darle gracias a Dios por este día tan hermoso y además que vamos a conocer de la palabra de Dios. ¿Amén? Señor bendito, te damos muchas gracias por este día, gracias porque sabemos que los niños nos están viendo y que este día, Señor, aprendamos algo nuevo y valioso de la vida del niño que vamos a conocer. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a hablar de un niño muy, muy especial que viene en la palabra de Dios y que viene en el libro de Lucas, capítulo 2. Vamos a ver todo el capítulo 2, pero no lo vamos a leer ahorita. Ustedes lo van a leer en su casa por si tienen alguna duda. Ahí con los papitos les van a ayudar a resolver. Pero mientras vamos a conocer algo de ese niño. Seguramente ustedes ya saben de quién se trata, ¿verdad? Viene en capítulo 2 y si están ahí sus papás, seguramente ya les dijeron, ya sé de quién van a hablar. Pues sí, vamos a hablar de Jesús. Porque saben, Jesús también fue niño, así como ustedes, así como yo fui niña un día, sus papás fueron niños un día, todos los adultos algún día fuimos niños. Y hoy vamos a ver la vida de Jesús cuando era niño. ¿Qué hacía Jesús cuando era niño? Pero para esto necesitamos saber quién era su mamá. Su mamá fue una mujer que se llamaba María. María vivía en Nazaret. Y saben, María tenía un novio que se llamaba José. José era el novio de María. ¿Y saben qué? Dios le habló a María por medio de un ángel y le dijo a María que ella sería la madre de su hijo, del Hijo de Dios. Y María dijo, ¿y yo me voy a casar con José? ¿Y qué va a decir José? Pues el ángel le habló a José y le explicó todo, que Dios quería que María fuera la mamá de Jesús. Y saben, ellos se amaban. Y José la amaba tanto que le dijo, yo voy a ser su padre terrenal de Jesús. Pues resulta que un día yendo hacia Belén, porque tenían que ir hacia Belén mucha gente, para ser empadronados, para ser contados, iban hacia Belén y ¿qué creen? Que ya le faltaba poco tiempo para tener al bebé. Ya faltaba poco tiempo para que naciera Jesús. Y no encontraron un lugar donde quedarse. ¿Saben? Había lugares que se llamaban posadas. ¿Saben lo que es una posada? Una posada es un lugar como casa de huéspedes, como si fuera un hotel. Pero José anduvo buscando dónde quedarse y a María ya le faltaba poco tiempo para que diera luz, para que naciera Jesús. Ahorita les voy a decir por qué le pusieron Jesús. Pero entonces les digo, no encontraban lugar, ya todo estaba lleno. Hasta que alguien seguramente les dijo, miren, tengo un lugar, pero es donde están los animales, donde están las vacas, donde hay borregos, a lo mejor animales. Si quieren, mientras se pueden quedar ahí en la noche y a lo mejor, tal vez mañana alguien se va y se desocupa un cuarto y ya se quedan. Pues se fueron. Tal vez sería como, yo me imagino que sería como un establo o... Pues no sé, un lugar donde había animales, había paja. ¿Y saben qué fue lo que sucedió? Que en ese lugar nació Jesús. Ya no se esperó Jesús nacer para el otro día. Nació Jesús en ese lugar. ¿Y saben qué? En ese lugar no había una camita donde acostarlo, no había una almohada, no había una cuna. Porque muchas veces las mamás tienen preparado una cuna. ¿Y saben qué? Seguramente José
porque dicen que era carpintero, que tenía por oficio carpintero. A lo mejor le llegó a hacer una cunita y a lo mejor le tenía preparado, pero pues ya no se pudo. Y acostaron a Jesús en un pesebre. ¿Saben lo que es un pesebre? Bueno, algunos sí lo han de saber, los que no les voy a decir. Un pesebre es como un contenedor donde echan la comida para los animales y los animales ahí se acercan y empiezan a comer. Pero encontraron ese pesebre vacío y seguramente le pusieron heno o le pusieron paja para poder acostar ahí a Jesús. Dice en la palabra de Dios que María traía unos pañales, seguramente andaba ella preparada y envolvió en pañales a Jesús y ahí lo acostó. ¿Saben ustedes que a Jesús lo querían matar? ¿Se imaginan? ¿Quieren matar a un niño? Un rey quería matar a Jesús porque se sabía que él iba a ser el rey. Él iba a ser el Salvador. Por eso el ángel le dijo a María que le pusiera Jesús, porque Jesús quiere decir el Salvador. Entonces ese rey quería matar a Jesús. Por eso el ángel le dijo a María y a José que no se regresaran a Nazaret, que no se regresaran, que se quedaran ahí en Belén. Entonces ahí se quedaron un tiempo y Jesús, siendo bebé, lo llevaron al templo para presentarlo. Ustedes han visto que cuando nace un bebé, ya que tiene unos días o un poquito más de tiempo, lo llevan y lo presentan a la iglesia, así chiquitito, envuelto, bien bonito, lo llevan y lo presentan para que sea bendecido, para que todos vean que nació un niño. Todo niño que nace es una bendición, dice la palabra. Entonces llevaron a Jesús a presentarlo al templo. Ya después, dice en la palabra de Dios, les voy a leer, en Lucas 2:40 dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Él empezó a crecer, no se quedó bebecito. No se quedó un bebecito para toda la vida. Él empezó a crecer. Después de que empezó a crecer, se regresaron a Nazaret. Y entonces Jesús ya tenía hermanos y tenía hermanas. ¿Saben qué? Jesús, les voy a enseñar. A ver, vamos a ver aquí. Dice la palabra que Jesús crecía en estatura y se fortalecía. ¿Saben qué? Seguramente Jesús se alimentaba bien, se alimentaba de lo que María le daba, comía bien, a lo mejor hasta corría y hacía ejercicio y sobre todo, ¿saben qué? Ayudaba a su papá terrenal, José, seguramente lo ayudaba en su oficio de carpintería, le pasaba la madera, le pasaba no sé, la herramienta, y él empezó a aprender el oficio, porque todos los niños aprendían del oficio de su papá, y él crecía y se fortalecía, y además tenía la bendición de Dios. Entonces, fíjense bien, Jesús tampoco se quedó siendo un niñito de 4 años, ni un bebé, ni un niño de 4 años, sino él empezó a crecer. Él cumplió 5, cumplió 6, 7, él empezó a crecer. Sus papás cada año iban a una fiesta a Jerusalén que se llamaba la fiesta de la Pascua. Y cuando Jesús cumplió 12 años, no fue la excepción, también fueron a la fiesta a Jerusalén. Y iban en caravana, ¿y saben qué? ¿Saben qué es caravana? Así como mucha gente iban caminando para llegar a Jerusalén, y iba ahí Jesús con ellos, tal vez agarrado de la mano, o tal vez de repente se soltaba y se iba con sus hermanas, sus hermanos,
o con los amigos, iban jugando y María y José pues lo iban viendo. Ay, sí, ahí van los niños, ahí van con sus amigos, ahí va con la familia. Pues llegan a Jerusalén, llegan a la fiesta de la Pascua, disfrutan de la fiesta, de la palabra de Dios, y llega el tiempo en que tienen que regresar a Nazaret. Pues vámonos todos de regreso, otra vez todas las personas que iban, allí iban caminando, ya llevaban caminando un día, cuando María le dice a José, ¿y dónde está Jesús? Ah, ahí anda, ha de andar con los amigos. Ah, pues no lo veo, A ver, déjame preguntar. Seguramente María preguntó a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los que habían andado con ellos. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Jesús se había quedado, se quedó en Jerusalén. Imagínense cómo se sintió María, de decir, mi hijo. Todas las que somos mamás, nada más de pensar de que se nos pierde de vista nuestros hijos, así de repente, ¿dónde está? Imagínense, yo creo que su corazón de María se quería hasta salir. ¿Dónde está? José, ¿dónde está Jesús? No es, pues venía aquí con nosotros. Pues lo empezaron a buscar y a buscar, y no lo encontraron entre toda la gente que iba ahí. Entonces, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué hizo María y José? Ay, bueno, pues ni modo, ahí ya regresará. ¿Y se fueron a casa? No, hicieron lo que cualquier mamá que ama mucho a sus hijos hubiera hecho. Se regresaron a Jerusalén. Ahí van de regreso a Jerusalén. Pues, ¿qué creen? Dice la palabra que lo empezaron a buscar en todas partes. Lo buscaron en las plazas, los buscaron en los lugares que habían estado, lo buscaron con amigos, con conocidos. ¿Y qué creen? No lo hallaron. Pasaron 3 días buscando a su hijo y no lo hallaron. Hasta que ya dijeron, pues, ¿qué hacemos? Ay, vamos al templo. Vamos al templo, porque ¿sabe qué le preocupaba a María seguramente y a José? Que Jesús era buen niño, era buen chico. Ellos no tenían un pendiente de que, ay, a lo mejor se fue y anda haciendo travesuras, ¿a dónde iría? No, sabían que Jesús era obediente, era trabajador, no era rebelde. Entonces decían, algo le pasó a nuestro hijo. Pues vamos al templo a preguntar. Cuando llegan al templo, se dan una sorpresa enorme. Encuentran a Jesús en el templo. ¿Qué creen? Viendo, escuchando, atento la palabra de Dios. Estaba escuchando atento la palabra de Dios. Quien estaba leyendo la palabra de Dios, le hacían preguntas. A lo mejor dijeron, ay, a ver, este niño que está escuchando, por lo menos vamos a ver si está entendiendo algo. Y le preguntaban de la palabra de Dios. Y Jesús contestaba. Y luego, ¿saben qué? Jesús no se quedaba así. Ya que contestaba, entonces Jesús también hacía preguntas. Y le preguntaba no a cualquiera, le preguntaba a personas que sabían de la palabra de Dios. Le preguntaban, así como nosotros a los pastores, al pastor Roberto Rojas, al pastor Beto, a Almita, que saben de la palabra de Dios. Pues, ¿qué creen? Jesús les hacía preguntas bien difíciles. Y los que leían la palabra de Dios pensaban, este niño tiene mucha sabiduría. Estaban maravillados. Pero cuando María y José se quedaron más maravillados, dijeron, nuestro hijo está escuchando la palabra de Dios. Cuando María llega y le dice a este Jesús, Jesús, te
hemos buscado por todas partes. Te hemos buscado por todas partes. Tenemos 3 días buscándote. ¿Saben qué dijo Jesús? Él no dijo, ay, pues qué, yo me quise quedar aquí. No, porque él no era un rebelde contestón. Lo que dijo fue, pues ¿por qué me buscan? Pero él se refería a decir, ¿por qué me buscaron en tantos lugares? A lo mejor Jesús pensaba, no hubieran tardado tantos días en encontrarme. Si yo estoy aquí escuchando la palabra de mi Padre Dios. Entonces María dijo, o sea, que estaba preocupada por él, pero que estaba maravillada de verlo. Y todo lo que veía María, dice la palabra de Dios, que María lo guardaba en su corazón y ella lo pensaba qué hijo tengo, qué va a pasar con el futuro. Y así muchas madres pensamos cuando vemos a nuestros hijos cómo se conducen. Pensamos en lo que Dios va a hacer con ellos. Le dijo, pues ya nos tenemos que ir, nos tenemos que regresar a Nazaret, vámonos. ¿Y saben qué hizo Jesús? Él no dijo, ay no, nos quedamos otro rato. No, la palabra de Dios dice que él obedecía. Él obedeció a sus papás. Dice la palabra de Dios que él se sujetaba. Sujetar no nada más es agarrarse, sujetar es obedecer, hacer lo que papá y mamá dicen. Entonces, en el libro, fíjense bien, en el libro de Lucas, capítulo 2, lo que estamos viendo, en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. ¿Saben qué me maravilla, chicos? Que Jesús, en el primer versículo, donde dice que Jesús crecía y se fortalecía y crecía en sabiduría, porque él iba creciendo, él estaba pequeño, pero después dice al revés, dice que Jesús crecía en sabiduría y después crecía en estatura. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que Jesús sí iba creciendo en edad y iba creciendo en estatura, pero más iba creciendo en sabiduría. Porque a ver, ¿cómo encontraron a Jesús en el templo? No lo encontraron jugando, no lo encontraron corriendo, no lo encontraron así. Por eso nosotros cuando estamos en el templo y hay niños como ustedes, ¿cómo deben de estar ustedes? ¿Qué aprendemos de Jesús ahí? Jesús estaba atento, escuchando la palabra de su Padre Dios. Él estaba atento. Él estaba preguntando, se estaba interesando. Así cuando ustedes estén en la escuela dominical con nosotras, tienen que estar escuchando para preguntarnos y también ustedes para decirnos sus opiniones, sus ideas. Pero para eso tienen que estar atentos a la palabra de Dios. Y eso a mí me maravilla, saber que ustedes van creciendo, pero no importa si se quedan chaparritos o si crecen muy altos o si crecen y están gorditos o están flaquitos. Eso no es tan importante. Lo importante es crecer en sabiduría y en conocimiento de Dios. Porque ¿saben qué? Dios tenía un plan para Jesús. Aunque lo hubieran querido matar, Él iba a vivir para cumplir el propósito que Dios tenía en su vida. Y así ustedes, cuando estaban en el vientre de su mami, Dios ya tenía un propósito para cada uno de ustedes. Para cada uno de ustedes. Y ustedes van a cumplir el propósito de Dios en su vida cuando vayan creciendo. Pero lo más importante es crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, esto a mí me maravilla y me entusiasma mucho. Me da felicidad ver conocido esta parte de Jesús siendo niño. Entonces, ¿qué aprendemos? Jesús, no importa lo que la gente quiera hacernos de niños, aún desde el vientre de nuestra mamá, no importa. Dios tiene un propósito y ese propósito se cumple. Cuando creció Jesús,
Jesús fue obediente, decía verdad, seguramente era compartido, no era rebelde y sobre todo le gustaba escuchar la palabra de su Padre Dios. Entonces, en este transcurso de los domingos que vamos a conocer la vida de más niños, tenemos que ir aprendiendo las características de cada uno de ellos para que nosotros, ustedes chiquitos, vayan aprendiendo todas esas características de estos niños. Damos gracias a Dios por la vida de Jesús, porque como ustedes ya saben, ustedes conocen la vida de Jesús ya grande, que es el Salvador del mundo, que Él murió, pero no se pongan tristes, porque no se quedó en la tumba. Jesús ya cuando creció, Él murió por nosotros. Él murió por ti, por tus papás, por mí, por nuestros pecados. Él murió porque Él quiso, lo mataron porque Él quiso, pero no se quedó muerto, Él resucitó y ahora está vivo en el cielo, está vivo en nuestro corazón y en todas partes. Por eso nos alegramos, Él cumplió el propósito de su Padre Dios. Amén. Pues vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, chicos. Yo espero que ustedes hayan estado muy atentos y que lean el capítulo 2 del libro de Lucas, léanlo todo y si tienen una duda, pues nos preguntan o le preguntan a sus papis o lo leen y ustedes lo van a entender perfectamente porque Dios les va a dar la sabiduría y el entendimiento en lo que ustedes lean. Pero eso es importante. Vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos muchas gracias por estos momentos. Gracias porque hemos aprendido que Jesús fue un niño y que fue un niño obediente, que fue un niño como yo, que jugaba, que se divertía, pero sobre todo le gustaba aprender de las cosas de su Padre. Y yo te pido ser como Él, tener esas características como Él, ir a la iglesia y ir a aprender de tu palabra. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les doy muchas gracias, chicos, por la atención y les pido que si no han visto la serie de clases pasadas, véanlas. Véanlas, están en la página de Restauración. Vean, ya vimos las parábolas de Jesús, algunas de las parábolas de Jesús, les repito, ya vimos algunos de los milagros de Jesús, ya vimos la restauración de las puertas de Jerusalén y muchas clases más que hay. Entonces no se pierdan esta serie de clases que vamos a ver de más niños. Tenemos una sorpresa porque hay niños que ustedes ni sabían que existían en la palabra de Dios. Adiós, chicos. Bendiciones.